pedimos que por favor ocupen sus lugares y para dar principio quiero darles las gracias nuevamente a las autoridades de la facultad. Hasta donde sabemos, esta es la única facultad que apoya a sus exalumnos. Y le damos las gracias porque por ningún motivo pasó por nuestra cabeza cuando estamos en estos eventos el venir a hacer un acto de reconocimiento. No venimos a buscar su aplauso, ni mucho menos. Lo que nos pareció bien es que a 50 años de haber recibido esta facultad, era bueno darles las gracias, compartiendo con ustedes una experiencia de 50 años de experiencia profesional, en la que empezando lo mismo que ustedes, con grandes ilusiones. Tampoco era el propósito de venir en este momento a hablarles de nuestros éxitos. También les hablaremos de algunas cosas que no hicimos bien para que ustedes las asimilen y puedan construir su carrera sobre una base basada en 50 años de experiencia en servicio de Dios. Nos acompañan Pilar y Silvia Alonso. Muchas gracias. Se han tenido la oportunidad de leer el libro de Pilar, con quien ganó el Premio Nacional. Yo les diría que empecé a leerlo y empecé a subrayarlo. Y como a la página 15 dejé de hacerlo porque todo estaba iluminado. No tiene ni un desperdicio. Excelente obra que les digo, vale la pena que ustedes se den un tiempo y la lean. Voy a dar un momento para que terminen de acomodarse tus compañeros. Pero bueno, hemos planeado que este trabajo nos lleve aproximadamente una hora 15, darles tiempo para que ustedes hagan sus preguntas y nosotros haremos también el esfuerzo por responderlas. Les invitaría a que las fueran anotando y las guardaran para el final con el propósito de obviar el tiempo. Entonces, dando principio. Ha pasado tanta agua bajo el puente que algunos se preguntan si todavía es el mismo río. Más o menos así ha pasado con nosotros. Tal vez seamos las mismas personas, pero seguramente no somos los mismos seres humanos, tampoco somos las mismas. Han pasado 50 años y nos presentamos ante ustedes con toda humildad, pero también con toda dignidad, para decirles que asimilamos bien lo que nos dio la escuela, asimilamos mejor lo que nos dio la vida profesional y la queremos compartir para que ustedes se den cuenta del mundo del que van a enfrentar. Estamos ante ustedes empezando en orden alfabético. A mi izquierda, Fernando Quiñones, ahí están sus merecimientos, su ocupación, que la ampliaremos en el curso de la plática. A mi izquierda, a mi derecha, Jesús Pérez Sandín, también ahí están sus merecimientos, Luis Barros Villa y su servidor. Todos habiendo trabajado con diferentes experiencias, prácticamente tratando riesgos y seguros. Este nuevo mundo de los negocios ya no es solamente nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro país. Ahora el mundo de los negocios es totalmente mundial. Creo, sin temor a equivocarme, y esta es una cita que recogí esta semana del director general, del presidente de Mafre, que el mundo ha cambiado. Prácticamente se ha vuelto todo un acertijo el amanecer de cada día. Y también les puedo decir que pues los riesgos también han variado. Los riesgos en 10 años han cambiado. Hace apenas 10 años teníamos una crisis económica mundial derivada de algunos errores que cometieron instituciones financieras. Se creía que esa era la problemática existente y que debía permanecer, y a 10 años de distancia prácticamente es diferente. Yo lo que podría decir es que prácticamente
Nada se crea ni nada se destruye. Los riesgos tampoco. Nada más cambian de forma. Y les voy a decir que ustedes van a salir a un mundo profesional en que todos los días se van a estar, digamos, confrontando, porque las plazas de trabajo son limitadas, con personas alrededor del mundo. Ustedes van a poder ver, y ya lo hacen a través de sus tabletas, lo que está sucediendo en diversas fracciones de la Tierra. Pero hay compañeros de ustedes que hablan directamente con personas que ocupan posiciones similares o más relevantes a nivel mundial. Cuando apenas nos estamos nosotros aproximando a algún evento, ellos lo están viviendo y ya tienen la respuesta. Hay actuarios muy connotados en todas partes del mundo. En México tenemos algunos, inclusive miembros de esta generación, que han formado parte de los 5 mejores actuarios de un consorcio a nivel mundial. Ustedes tienen ese reto, tienen que salir a luchar por una posición y ahora están compitiendo con actuarios que salen de 25 centros de educación. Algunos también muy preparados, algunos también muy bien impulsados y algunos hasta con la tesis hecha con el solo hecho de haber terminado la carrera. No dejen para después. Recíbanse cuanto antes y los que quieran hacerlo también, certifíquense rápido. Se van a enfrentar con diferentes opciones de trabajo. Luis en la inauguración nos habló de algunas de ellas y simplemente aquí las ejemplifico porque prácticamente todas están expuestas a riesgo. Para todos tienen una solución, pero ahora tienen que ser un poco más innovadores, más conocedores de la tecnología y más conocedores del cliente al que van a servir. Prácticamente, el riesgo es un concepto con el que nos encontramos desde el primer día de clases, pero es un concepto muy elusivo. Muchos tienen diferentes concepciones de lo que es el riesgo. Para no entrar en mucha discusión, simplemente les propongo que en vez de hablar del riesgo, hablemos de los factores de riesgo, porque como lo vamos a ver en un momento, cada uno lo percibe de diferentes formas según su acción, según su hábito profesional, y lo que podemos decir es que mucho depende del grado de conocimiento que tengamos de algún fenómeno o de algún proceso, o de la información de la que tengamos algún elemento. Pero también mucho tiene que ver con la forma en que una persona se siente expuesta al riesgo y se siente prácticamente vulnerable. Habrá riesgos ante los cuales nosotros seamos totalmente indiferentes y habrá algunos ante los que seamos vulnerables, y eso pasa con toda la población. De tal manera que el concepto de riesgo lo vamos a abordar más bien por factores de riesgo. Estos factores de riesgo me gustaría preguntarle a Luis, en su actividad profesional, ¿cómo los afrontó? ¿Qué entiende en términos prácticos por riesgo? Desde el punto de vista empresarial, cualquier empresa ve riesgo como una variación entre los resultados esperados y los resultados actuales. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan que el año pasado, en el 2017, las empresas financieras y de otros giros en México recibieron ataques cibernéticos por 7,000 millones de dólares. ¿Creen ustedes que eso es un riesgo? Es uno de los riesgos más importantes que no teníamos, por ejemplo, en el 2018, perdón, en el 2008, y que hoy en día, desde hace algunos años, están en boga en casi todas las empresas del sector financiero. Hay empresas que están recibiendo en promedio 85 ataques cibernéticos al año, y hay otras empresas que reciben inclusive más. Eso es en promedio. Entonces, yo dejaría ahí la definición para que alguien más dé su punto de vista. Jesús. Bien, desde el punto de vista empresarial igualmente, riesgo para mí es aquel suceso que prácticamente está hecho para que suceda, y las empresas como tal
se tienen que asegurar en el caso o bajar el riesgo haciendo ciertas cosas para que ese riesgo baje. Por ejemplo, en un huracán que venga, pues le va a pegar principalmente a los hoteles que están en la Riviera, y entonces ese riesgo, la idea es buscar de alguna forma cómo poderlo aminorar, si es que se puede aminorar. Ahí lo que se ve es que un huracán no se puede aminorar, lo único que puede hacerse es correr, porque es lo único, pero hay otros riesgos que se pueden ir aminorando y subrogando hacia otras cuestiones. Antes de pasarle la palabra a Fernando, quisiera que Luis tomara otra vez un par de láminas que siguen. Lo que pusimos ahí son los riscos de dólar. Ustedes no habían nacido cuando ya se tocaba por Ray Conniff los blancos riscos de dólar. Bueno, lo pusimos ahí porque la palabra riesgo surge precisamente de la palabra risco. Los navegantes iban tan pegados a los riscos que corrían el peligro, el riesgo de desgarrar sus velas y naufragar. Entonces, riesgo tiene una connotación tan amplia y tan antigua como la que acabamos de mencionar, pero Luis también tiene en esta lámina un par de definiciones, dos o tres que me gustaría que comentara, y después un par de láminas adicionales abundando sobre lo que consideras que son riesgos económicos, legales, o lo que es la clasificación lógica. Sí, como no acuerdo. Bueno, la definición más común es una posibilidad de pérdida. Y la pérdida, obviamente, el riesgo está relacionado con la incertidumbre. Ahora, en materia de riesgos hay muchas clasificaciones de los mismos que han existido tradicionalmente: los económicos, políticos, por ahí se ve, sociales, físicos, jurídicos, los cibernéticos, que ya mencioné, y algunos riesgos que tienen que ver directamente con la ecología y con el ambiente. Ustedes saben que mucho se ha hablado, sobre todo en las organizaciones en defensa, o también llamadas verdes, de la ecología, que los seres humanos nos estamos acabando del planeta. Y que si no hacemos algo, pues vamos a sufrir consecuencias muy importantes en el mediano y largo plazo. Entonces, todo eso son posibilidades que afectan la supervivencia de seres humanos, de empresas y de todo tipo de entidades. Acuérdense por ahí de la entropía, no sé si están familiarizados con el término, pero la entropía es aquel fenómeno que nos dice que todo se va desgastando desde el momento en que nace. Y si no hacemos algo en contra para revertir ese efecto de la entropía, estamos generando una gran posibilidad de riesgo o de pérdida en todo tipo de organizaciones y entidades. Pues Fernando, tú has incursionado en algún tipo muy particular de riesgos. Si me pides inclusive tus láminas para tomarlas a tu ritmo. Bueno, nada más algún concepto de riesgo muy claro, muy fresco, que hace un año, cuando se sucedió con el terremoto. ¿Quién se iba a imaginar que un colegio como el Reclam se vendría abajo? Y eso corresponde precisamente en el cálculo de los riesgos. Debemos de tener nosotros siempre ese concepto hacia las personas, hacia los constructores, hacia todas las personas que hacen inversiones, y mantener siempre vigente el seguro. Una de las cosas catastróficas es precisamente eso, que no hubo seguros para sostener las pérdidas que se dieron en ese país. Muy claro. Dentro de las láminas, bueno, es muy importante, yo quiero mencionarles. Hace 50 años yo estaba sentado ahí donde estaban ustedes. Hoy en día, después del tiempo transcurrido, se puede tener una marca. Eso es precisamente el mensaje, que nosotros que estamos ahí sentados podamos aspirar a tener una marca. Obviamente a ustedes Recipro no les marca nada, pero en el medio de los seguros ya tiene un concepto importante.
Entonces siempre va a haber para todos y cada uno de nosotros una oportunidad de ir a tener nuestra marca. Recipro es la reciprocidad, es la abreviatura de reciprocidad. Yo te doy, tú me das. Yo te doy confianza, tú me acercas esa confianza. Y bueno, todas las empresas están basadas en una misión, en una filosofía y en unos valores. Si hoy en día Recipro se mantiene vigente, es porque ha respetado estos valores. Valores básicos, universales, de la seguridad y la confianza. Si pasamos la otra lámina, por más de 40 años hemos constituido esta empresa y mantenemos a una base de asegurados y de clientes que mantienen esa protección. Nosotros hacemos dentro del trabajo actuarial evaluación de unidades, servicios de recuperación de pérdidas, conceptos muy claros y muy palpables del ofrecimiento de los seguros. Los seguros se dicen que no son tangibles, ahí está plenamente tangible el seguro que vamos nosotros a responder hacia todos los usuarios. Obviamente las empresas han constituido un patrimonio y necesitan cubrir patrimonio. Y se da una serie de pláticas en donde esta marca está exclusivamente diseñada para el seguro del transporte de mercancía y el seguro de equipo pesado. No me voy a extender muchísimo más que a ese mercado. Entonces, si queremos nosotros abarcar mucho, pues no vamos a apretar. Pero si nos enfocamos a una sola visión de lo que queremos nosotros en un futuro lograr, en eso nos vamos a especializar. Y ya siendo especialistas en ese producto, obviamente van a sobresalir sobre los demás. Esa es una ventaja de ser un actuario que contrata las empresas con ese servicio que damos. Este es un plan que damos. Fíjense, dentro de este plan que ofrecemos se hacen pequeñas aportaciones a todos los empleados. Se platica mucho de las afores, se platica mucho del ahorro que deben de tener las personas. Obviamente, ¿qué sería de mi persona a los 70 años de edad si no he formado yo atrás un respaldo económico? Pues dependería yo de mi familia, pues no. Y entonces damos precisamente ese plan de ahorro grupal que van formando su capital a través de 3 años, pues ya tienen un capital importante con aportaciones mínimas. Este ejemplo es muy claro: aportación de 1,000 pesos mensuales. En su etapa laboral, decirle a la gente: oye, una prestación para tus colaboradores de reservar 1,000 pesos mensuales, ¿qué cosa es lo que me va a dejar a un determinado plazo de 10, 15, 20 años? Capitales que ya se van teniendo, y esos son datos tangibles, datos duros que se les ofrece, ¿no? Y está dentro de ese programa de bienestar, obviamente, servicios de salud, de asistencia también médica y de seguros accidentes personales. Todo eso nos va a llevar al mercado. Cuando yo estaba sentado ahí no tenía ni la menor idea de lo que podía yo hacer cuando saliera yo a la práctica, ¿no? Claro que las situaciones son distintas. Cuando yo empecé a salir de cero, tuve por lo menos 5 oportunidades de trabajo. Seleccioné una con mi compañero Luis, que somos amigos desde aquella época, en una compañía de seguros. Las compañías de seguros son instituciones muy ricas. Cuando les digo muy ricas, inmensamente ricas, más ricas que los bancos. Entonces es ahí en donde tenemos nosotros esa formación, y a partir de ahí podemos tener una visión hacia un futuro. Quiero hacerte una pregunta. Sí. Porque la lámina que sigue, antes de presentarla, te voy a preguntar: en la empresa empezaste tú solo, o tal vez con un par de colegas, ¿verdad? O sea, la empresa no nació grandota. No, Pero mira, Ahí está precisamente la estructura
Fernando Quiñones como director general de esta empresa, de esta marca, que se sostiene obviamente con un organigrama, ¿no? Está por demás decir las personas que aparecen ahí en el organigrama, pero eso es lo que va uno a salir hacia la calle. Formar su propia marca, formar su propia empresa y tener sus propios ingresos. Obviamente aquí detrás de esto hay muchísima experiencia y trabajo realizado, ¿no? Bueno, pues cuando yo empecé a trabajar, empecé con el honroso puesto. Es el alumno más joven que he tenido en toda la vida. Es mi nieto, ¿eh? Mi nieta, ¿no? Bueno, futura actuaria, nunca había tenido a alguien tan joven en la audiencia. Cuando yo empecé mi carrera, empecé mi trabajo, empecé con el honroso puesto de lo que sea. Ese era mi puesto, de lo que sea. Así me contrataron, alguien me recomendó y dice, ¿y qué quiere ser? Yo, de lo que sea. Y así empecé. Y yo no sé cómo van a empezar ustedes, pero yo les quiero decir que como los ven, los tratas. Como te ven, te tratan. Ahora voy a complementar la frase. Como te vendes, te contratan. Si tú te vendes de lo que sea, te van a dar una chambita de achichimple. Si tú llegas platicando cuáles fueron tus merecimientos académicos y sobre todo lo que puedes hacer por la empresa, seguramente vas a empezar con un puesto más alto que yo. Y aquí yo voy a preguntar a Jesús Pérez Andy, que también nos conocemos, pues así como estamos sentados aquí, así estábamos sentados en las bancas, ¿no? Y yo recuerdo que él empezó a trabajar tantito antes que yo empecé a trabajar porque él empezó a trabajar y ganaba lo doble de lo que yo ganaba. Y yo quisiera preguntarle cómo fue que consiguió su primer empleo y luego, pues cómo fue que vio desde ese punto de vista el riesgo, porque antes de que él se los comente, lo voy a comentar yo. Él fue el responsable de evaluar las reservas desde una compañía de seguros de México, Bancomer, en aquella época, y luego fue el creador, ahora nos explicará cómo, de la primera tabla de mortalidad. Gracias, Pablo. Efectivamente, yo quisiera uno de más de ustedes, hace 50 años. A lo mejor yo, mucho más atrasado que ustedes. ¿Por qué? Pues porque lo único que tenía yo era que me gustaban las matemáticas. Y entonces alguien me dijo, oye, ¿qué vas a estudiar? Pues no lo sé. Las matemáticas se me facilitan. Y conocí a un amigo que era actuario, o que iba también a estudiar actuaría, y entonces me dijo, oye, hay una carrera que creo que se gana mucho dinero, y dije, ahí y entonces lo que hice, pues, les quiero decir que la primera clase que tomé de álgebra, les juro que no entendía nada, lo curioso es que cuando ya mis hijos nacieron, creo que álgebra se las daban en la secundaria o algo así, y ellos le entendían perfectamente. Y yo, en el primer año de la carrera de actuaría, no le entendía nada a lo que era aquello. Bueno, esto así ocurrió. Después, ese mismo amigo fue el que me dijo, oye, te conseguí una chamba. Le digo, oye, pues yo no quiero trabajar. Porque dice, no, pues ya la tienes. Entonces, no más que ir a ver. Un consejo que me dio mi padre fue, mira, yo no te doy tanto dinero como para que tú vivas holgadamente, pero no te debe faltar nada. Pero te quiero decir una cosa, que cuando te metas a trabajar, ya no te vas a poder salir hasta que te mueras o hasta que te jubiles. ¿Por qué? Nos gusta el dinero. Ya cuando empezamos a ver que hay dinero, pues dices, no, pues no me voy, y ya empiezo a tener compromisos, ¿no? Y entonces, no, pues ahí fue donde empezó. Y entonces, efectivamente, yo entré a una compañía que ahora es Seguros Inbursa, que antes se llamaba Seguros de México Bancomer, era de Bancomer. Y efectivamente, yo llegué ahí el que sabía calcular las reservas. Y entonces, ¿saben qué pasó? Que ahí fue cuando me decía mi jefe, oye, vamos a calcular esta reserva. Y entonces empecé a ligar lo que me habían enseñado aquí
con lo que se hacía allá. Yo decía, ¿para qué me están enseñando cosas? ¿Qué será una reserva? ¿Qué será esto? ¿Qué será aquello? Y ahí fue donde ligué que efectivamente todo lo que nos van enseñando en las escuelas un día nos va a servir para poder progresar. Y entonces ahí progresé, ahí ya después fui el encargado de toda del cálculo de la reserva, que son reservas, como decía Fernando, las reservas de las compañías de seguros son altísimas, y además son reservas que ni siquiera son de ellas, son de los asegurados que meten su dinero ahí, ¿no? Bueno, esta es la primera parte del gobierno. No sé si haya un ratito más adelante, pero ¿por qué no nos explicas de una vez cómo calculaste la primera tabla de mortalidad? Efectivamente, ahí me tocó por suerte trabajar con un actuario muy reconocido aquí en México, el señor Werner A. Roth, un actuario suizo que lo trajeron. Las compañías de seguros necesitaban actuarios y todavía no había los suficientes actuarios para hacerse cargo de todo lo que tenían que utilizar las compañías de seguros. Entonces lo trajeron de Suiza a México, a una compañía de seguros, y él dijo, no es posible que estando México como está, ya con la tecnología que exista, estén calculando los riesgos con tablas de mortalidad de experiencia americana o experiencia no sé qué. Y él dijo, tú me vas a ayudar a hacer la primera tabla de mortalidad mexicana. Y entonces fue que la hice conjuntamente con él. Él obviamente me orientaba, y lo que se hizo es juntar toda la estadística que se tenía de fallecimientos de los años 62 a 67, 1962 a 1967, se aplicaron todas las reglas que nos han enseñado aquí y que les enseñarán a ustedes, y una vez que ya salen, automáticamente como magia determinamos, porque somos eso, somos brujos en el sentido de prever cuánta gente se va a morir a determinada edad, y eso nadie lo hace, ni los matemáticos puros. Los actuarios son los que hacen esa cosa basados en la estadística, y con eso podemos realmente predecir el futuro de cuántas personas se mueren, el futuro de cuántas personas se invalidan, igualmente se enferman, ¿no? Cuántos vehículos que asegura Fernando se van a siniestrar, ¿no? En base a eso es lo que determinamos nosotros los actuarios del futuro. Una cosa que nada más quisiera decir, los actuarios somos tan buenos, ustedes lo son, en este sentido. Nosotros calculamos la prima que es necesaria para cobrarse en una compañía de seguros o en un banco o en donde sea, para hacer frente a los riesgos que van a venir. Y eso es muy importante, porque si no se calcula bien una prima, puede llegar a tener un desfalco la compañía de seguros. Imagínense que el actuario se equivoca y en lugar de decir que iba a haber 100 muertes, hay 150, pues se cobraron primas para pagar 100, y ¿quién paga los 50? Pues ahí quien los va a pagar es la compañía de seguros, ¿no? Y así, no nomás compañía de seguros, así cualquier situación se puede dar en eso. Gracias. Pues así entonces el riesgo, a nivel que lo vio Jesús en ese momento, era calcular una cantidad diferente de personas que van a fallecer, y en función de eso calcular más las primas y las reservas y todo lo sigue. Solo quiero decirles en abundancia lo que dijo Jesús, que los mejores actuarios que hay en el mundo, y son mexicanos, están en Michoacán, porque ahí saben cuántos se van a morir y además quiénes. Quisiera, después de esta enorme verdad que acabo de comentar, le quiero preguntar a Luis, ¿sí quieres explicarlo? Sí, brevemente. ¿Quieres tomar el micrófono? Porque sabes que está grabando. Brevemente.
forma parte de la cartera de Recipro y han dado a Recipro su confianza de pertenecer al Consejo de Administración de estas empresas. Entonces los actuarios vamos a ser, tomamos ese camino, consejeros de empresas. Muy bien, pues bueno, hablando ya de riesgo con alguna abundancia, le quiero preguntar a Luis. Esta es la definición que da la Facultad de Ciencias, está en amarillo, el complemento que da el Colegio Nacional de Actuarios. Pero en términos prácticos, Luis, ante lo que acabamos de ver, ¿qué es una actuario? Ahora el actuario es un profesionista que utiliza las matemáticas y particularmente la estadística, las financieras, la probabilidad y en general la teoría del riesgo para modelar situaciones que en la práctica necesitan ser representadas bajo ciertos supuestos para después poder predecir comportamientos en el futuro y en base a eso diseñar soluciones que le permitan hacer frente justamente a esas situaciones de riesgo a las que se enfrentan las personas y las empresas de manera muy general. Y yo complementaría una definición que la propia SOA, la Society of Actuaries, dice que el actuario es el maestro del riesgo, Master of Risk, es como lo define la Sociedad de Actuarios de Estados Unidos. Gracias, Luis. La clave del rol del actuario es un poco de un párrafo internacional. Ha sido siempre bien definido. Fíjense que hablando de la SOA, yo encontré un documento de por ahí de 1969, 70, por ahí, en donde dice lo que dice Jesús. Son profesionistas bien pagados. Yo anticipo una conclusión. Si creen que el actuario gana buen dinero, les tengo dos noticias. Una buena y una mejor. La buena es que sí es cierto. La mejor, que le van a tener que trabajo con ganas, ¿sí? No porque crean llegar como actuarios a una empresa y de ahí las cosas se dan solas. La mejor noticia es que van a tener que trabajar mucho y van a aprender mucho y van a ayudar mucho. La palabra clave, digamos, el término clave de la definición de que se trabaja con la incertidumbre. Y la incertidumbre pues viene siendo algo así como un estado mental, un estado psicológico ante algo que no se conoce. Entonces vale la pena distinguir entre lo que es riesgo y lo que es incertidumbre y lo que es peligro. Pero al final de cuentas, el actuario trabaja ante una incertidumbre de ver tomadas decisiones hoy ante la imposibilidad de saber cuáles van a ser los flujos de recursos futuros. Así que pues voy a aprovechar entonces porque pues Jesús tuvo también una experiencia muy significativa de llegar al punto en que decidió convertirse, después de haber pasado por la experiencia que platicó, decidió convertirse en empresario. ¿Por qué decidiste ser empresario? Pues, como les dije hace rato, decidí yo por el dinero. Obviamente no lo estaba buscando afanosamente, de repente se dio por ahí. Trabajé en una compañía de seguros, como ya les dije antes. Después de ahí me contrataron en un corredor de seguros. No sé si ustedes sepan qué es un corredor de seguros. Corredor de seguros es una empresa que se dedica a vender seguros principalmente a las empresas, como la empresa de Fernando, ¿no? Que realmente toman los riesgos, van y les venden ese seguro o captan ese riesgo y lo venden ese seguro por medio de una compañía de seguros, y entonces el corredor de seguros es precisamente hace un corretaje de negocios entre el asegurado y la compañía de seguros. Y yo, cuando llegué ahí,
pues veía que, oye, pues aquí en la compañía de seguros se ganan mucho dinero en ese corretaje. Y entonces lo que empecé a ver era lo siguiente. En esta empresa que era asesores de pensiones, empecé yo a aprender que había que atender extraordinariamente a nuestros clientes y hacerse amigo del cliente. Si tú te haces amigo de tu cliente, ese cliente no te va a desechar, no se va a ir de ti. La idea es, lo conoces, empiezas a conocerlo hoy, y tú, la idea nuestra o mía era tratar de hacerme amigo de ese cliente. Haciéndome amigo de ese cliente, yo ganaba dos cosas. Uno, ganaba un amigo, y ganaba que no me estuviera compitiendo el seguro que él me daba, que yo le proveía. Y entonces así fue como ocurrió esta parte. Después, otra situación clave en esta empresa fue de que la organización, como se mencionó hace rato de Fernando, pues empiezan a tener diferentes niveles. Y ocurrió el nivel era de que en asesores de pensiones, a esa empresa, los clientes los empezamos a dejar a ser atendidos por un ejecutivo de cuenta. Y el ejecutivo de cuenta, pues es un empleado que lo que hace es, pues, atiende bien a su cliente. Y entonces veíamos que después nosotros ya no éramos el gran amigo del cliente, ya era el ejecutivo de cuenta, el que era más amigo muchas veces que nosotros. Y entonces lo que hicimos es, ahí fue donde se nos ocurrió a un grupo de personas, es decir, vamos a poner una empresa que sea exactamente lo mismo, pero vamos a corregir todos los errores que hemos visto que se tienen en la otra empresa. ¿Y cuál era el principal? Ese, dejar que el cliente se hiciera amigo de otras personas diferentes a nosotros. Y ese fue el punto clave para decir, de aquí en adelante vamos a ir captando todos los clientes, pero el que los va a atender soy yo. Éramos 4 socios, éramos nosotros 4 socios. No quiere decir que nosotros andábamos por todos lados, nosotros damos la cara. Obviamente sí teníamos personal a nuestro, que nos ayudaba, pero la relación con el cliente, que era lo más importante, era por parte de nosotros. Y así empezamos a crecer. Una empresa que empezó en la Ciudad de México, después nos fuimos a Guadalajara, abrimos Culiacán, abrimos Tijuana, Ensenada, y bueno, y entonces ¿y qué fue lo que pasó? Nosotros dijimos, hay otros corredores, y hay unos corredores muy grandes, los extranjeros, los Smash, o los Willys, o los ellos decían, ellos tienen mucho más poder que nosotros, pero nos dábamos cuenta que ellos tenían menos, tenían una debilidad importante con respecto a nosotros, que ellos mandaban a atender a sus clientes, y nosotros no, nosotros atendíamos a nuestros clientes. Y entonces así fue como estuvimos creciendo, dijimos, va a ser la franja del Pacífico, hicimos todas las oficinas que pudimos por el Pacífico. Intentamos Monterrey, y Monterrey no pudimos entrar. Lo que sé es que los regios son muy trabajadores, pero también son muy localistas, ¿no? Si no se llama o se apellida uno Garza, no entras. Bueno, eso pasa. Pues miren, una conclusión anticipada es que efectivamente hay que dar servicio. No recuerdo si en la lámina que sigue, pero dice Fernando, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y además, otra conclusión anticipada pegada a esta. David Concevi, que es un consultor internacional, sobre todo en temas estratégicos, dice lo que ya dijo Fernando hace un momento: tienen que ser una marca. Si no son una marca, son un commodity, es decir, alguien entre muchos. Y conste que estoy hablando de que van a salir de 25 escuelas. Tienen que ser una marca.
Su nombre tiene que ser conocido. No es háblele al muchacho del departamento 4 o del escritorio 3. Su nombre tiene que ser una marca. Miren, yo lo fui sin saberlo y no vine aquí a hacer cosas ampulosas. Y lo conocí después de haber leído un libro que ojalá ustedes puedan también revisar, que se llama La Estrategia del Océano Azul. Yo no sé dónde van a empezar ustedes, pero a lo mejor empiezan en el Océano Rojo. En el océano donde están todos los actuarios, todos los egresados de las escuelas, de todas partes de México, de todas partes del mundo, y resulta que ahí están destrozándose unos a otros. Y además compitiendo con otros profesionistas que sienten que saben. Algunos, digo sin demérito de nada, pero los contadores, los licenciados en economía y todos los compañeritos, resulta que de repente se quieren poner a discutir contigo y hacen algunos análisis y algunas cosas, y estás ahí desgastándote y peleándote, y en vez de caminar codo con codo, caminas a codazos. Entonces, una recomendación que les quiero hacer: sálganse del Océano Rojo y súbanse al Océano Azul. ¿Qué quiero decir? Con la participación de ustedes como actuarios, sálganse de la competencia ruin, destructora, y súbanse a un océano donde la competencia no la hay, y si la hay se empieza a crear. Abajo trabajan en lo que, por llamarle de alguna forma, son los sistemas operacionales, para que no se confunda con los sistemas operativos de las computadoras. Los sistemas operacionales donde se llevan las operaciones de todo el día. Sálganse de ahí, vean lo que están haciendo, a lo mejor empiezan ahí, empiecen a formar su base de datos, su sistema de información, y súbanse al Océano Azul del proceso de toma de decisiones lo más rápido que puedan. No van a encontrar la información, ustedes la van a tener que construir. Pero también hay un problema mucho en las compañías, que el actuario diseña los productos con la información que se encuentra y luego se desentiende de ellos. Y el que hace la información es el que registra en la contabilidad. Y cuando tú buscas determinado dato, no lo encuentras, porque el otro lo que le interesa es registrar que cobró, que pagó, que reservó. Pero si se necesita para hacer prospectiva, ni sabe qué cosa es prospectiva y por lo menos no tiene la información. Tienen ustedes que construir el sistema de información. Aquí les quiero proponer algo. Hay un puesto que se llama CEO, Chief Executive Officer, ¿no? Bueno, sean ustedes Chief Data Officer. El jefe de la oficina, el presidente, el vicepresidente de la construcción de datos tiene que ser actuario. No un informático, con todo y que aquí en la escuela se está dando una carrera. Aquí ellos saben cómo hacer para que la base de datos se construya, se administre, se busque, pero no saben qué información buscar. Quiero ya no abundar en ello y pues simplemente me voy a pasar esta ya con un poco de esto para decirles acá: riesgo es algo que se puede modelar. Es algo que está entre la media y 2 desviaciones estándar. No sé cómo se usa. Ahí. Eso lo puede hacer casi cualquiera. Con Excel. Se meten a buscar qué cosa es, hacen un histograma, le calculan la media, la desviación estándar, el intervalo de confianza, y esto lo puede hacer cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera, y esto aquí se van a poner a trabajar con los del Océano Rojo, a darse de codazos y a ver quién le gana a quién, con el jefe llegando con la noticia primero, que se da, ¿eh? Yo he tenido clientes que están esperando a ver quién llega con la noticia primero. El asunto es cuando te vas allá arriba, a las colas, ahí ya no cualquiera. Ahí sí ya necesitas saber que el teorema de límite central, que se aplica para ese caso donde la media está en el centro de la distribución, con adaptaciones se puede trasladar a la cola, y entonces empiezas a trabajar con cosas algo así como la teoría de los valores extremos, o con algunos otros elementos que no sabe manejar cualquiera. Entonces, ¿para qué te quedas trabajando abajo? Súbete y trabaja en el Océano Azul. Esta, pues bueno, es un poco de la administración de riesgos. Lo mismo, trabaja en la cola, trabaja en lo rojo con el value at risk. No te quedes trabajando de este lado donde todo el mundo trabaja. Me brinqué una, voy a hablarles. Y no dejes de soñar. En algún momento, en una conferencia tal vez como esta, le pregunté
a uno de los panelistas, a los panelistas, ¿qué se puede hacer porque el seguro es elitista? ¿Qué se puede hacer para que las personas que están en la parte baja de la pirámide, en vez de esperar a que los precios bajen, ellos suban? Y yo vi cómo pasó mi pregunta de mano en mano hasta que llegó alguien que le estaba filtrando, se codeó con el estaba junto y se rieron y no pasaron mi pregunta. Y yo no me atreví a pensar más allá en exigir la respuesta. Más adelante surgieron los microseguros. Otra vez les vuelvo a recomendar el libro de Pilar. Hay 60 millones de personas que no tienen acceso a una pensión, que no tienen acceso a la seguridad social y tienen acceso a nada. Ustedes sí lo tienen. Pónganlo al alcance, porque lo que estos se rieron y dijeron que el actuario no podía bajar de precio, hay de 3 pesos a la semana. Con 3 pesos a la semana, juntas 12, sí a la semana. Con 3 pesos a la semana, juntas 12 pesos al mes. Con 12 pesos al mes, juntas 120, 150 pesos al año. Y con 150 compras un seguro muy digno de accidentes, de vida, de repatriación de gastos médicos. Sí se puede. No dejen de soñar y que no les dé miedo preguntar. ¿Cuánto vale un dato? Ya estoy tomando demasiado tiempo el micrófono. Qué bueno. ¿Cuánto vale un dato? En alguna ocasión hice un sistema, no dejé de soñar, hice un sistema para ver cuánto azúcar se estaba vendiendo en México por comprador de más de 5 vueltos. Me regañaron, casi me cobran y me dijeron que no me vuelva a meter lo que no me importa. Yo era desde entonces el encargado de informática. Pues no le hice caso y calculé. Y una buena mañana, cuando el azúcar estaba muy cara y era un artículo de exportación de contrabando de este tamaño, entra una llamada telefónica del presidente de la República al presidente de la empresa en la que yo trabajaba, que era la industria azucarera, y le pregunta: señor Rodríguez, ¿cuánta azúcar se le vendió a las instituciones de seguridad social el año pasado? Pregúntale quién tenía el dato. Nadie tenía, ni los de ventas ni los de distribución. Yo tenía el dato. Me ascendieron, me promovieron y me aumentaron el sueldo. No dejen de soñar, por ridículo que parezca. Entreguen primero lo que les piden. Si entregan otra cosa, no quiero estar en sus zapatos. Entreguen lo que les piden y entreguen algo más. Perdónenme, una última reflexión antes de las 20 que siguen. Caminen un paso adelante de su jefe. Vayan siempre un paso adelante de su jefe en lo que ustedes consideren que vale la pena. Voy a aprovechar la siguiente lámina. No sé qué tenga que decir Fernando, pero yo la voy a aprovechar por lo que dijo Jesús. Él dice que la primera vez no entendió. Ahorita te la voy a dar, pero ¿sabes a mí para qué me sirvió la huelga? Para entender álgebra. No le había entendido nada. Si Jesús no le entendió, yo menos. La huelga me sirvió para ponerme a estudiar y repasar. Ahora sí. Esta lámina es muy significativa para mí. 1968. Estaba yo ahí sentado. ¿Qué pasó en 1968? Muchos acontecimientos. Obviamente empieza en Francia, los levantamientos sociales. Continúan en varias partes del mundo. Aquí en México nos preparamos para una olimpiada y ganan por primera vez los negros levantando la mano, emancipándose. Antes no era. Hoy en día tenemos grandes héroes negros y los seguimos en el básquetbol, en cualquier deporte. Antes no, se les rezagaba. ¿Qué impulsó esta generación? La música. La música es importantísima. A mí, por lo menos, me tatuó los Beatles y siguen ahí adelante. Pero ¿qué pasó con esa manifestación? Yo venía de escuelas particulares religiosas, me aprendí bien el catecismo. Cuando llego yo a la preparatoria me empiezan a dar libros que yo desconocía, y cuando entro a la universidad, en la huelga, empiezo a leer a Marx, empiezo a leer a Engels, empiezo a leer esos filósofos alemanes que yo los desconocía, y empiezo a tomar conciencia social. Para mí, esa fue un parteaguas. Esa gráfica de abajo, donde estamos en manifestación,
A mí me levantaron, tengo mis fotografías, memorias fotográficas, el ejército invadió, me levantaron y fui a Lecumberri. Ese es otro tema. Pero eso precisamente es lo que hace cambiar a una persona de adolescente a hombre. Entonces no pierdan esa visión de una gran labor social que a nosotros nos correspondió. Hubo otras cosas importantes. En esa época vino la píldora anticonceptiva. Fue tan grande ese invento que podíamos ya tener relaciones sexuales libres con nuestras compañeras sin que quedaran embarazadas. De verdad, eso sucedió en 1968. Gracias. ¿Tienes todavía ahí tu participación como seguro de transporte? ¿Por qué no tomas una vez? Bueno, es que esto ya es bueno, toda la mercancía va en riesgo. Toda la mercancía que llega a nuestras casas, a los almacenes, va en riesgo. Eso lo tenemos que medir. Y todo va a bordo de estos camiones, y en ferrocarriles también se tiene que medir. Desafortunadamente vivimos en un país altamente convulsivo, una situación muy crítica, muy difícil, en lo que son los asaltos, los robos. Sabemos de todos los temas día con día, los famosos guachicoleros, los famosos ladrones de parar los ferrocarriles y bajar la mercancía. Todo eso lo tenemos que someter a riesgo. Y todo eso, como ya lo dijo Pablo, llevar las soluciones. Llevar las soluciones, porque las compañías de seguros van a decir: oye, me van a robar, ¿para qué lo aseguro si es una certeza? Entonces cambiar esa certeza a través del riesgo, llevando a costo de prima. Bueno, el parque vehicular es un gran mercado, por eso me dedico yo a asegurar equipo pesado y mercancía, porque es un gran mercado. No se vayan a abarcar grandes cosas. Mi recomendación, lo que me ha sucedido a mí, concentrarme en un solo producto. Hay miles de productos, cientos de miles de productos que podemos nosotros visualizar a lo que nos vamos a dedicar. Yo me dediqué a un solo ramo, me especialicé en eso, y vienen conmigo, y ya mostré la página anterior, en donde soy miembro del consejo de administración de esas empresas. Y el parque vehicular nos va a dar una gran... Miren nada más las primas que cobran las compañías de seguros. En primer lugar, Qualitas, 4,105 millones de pesos. Es un pastel enorme. Son cerca de 9,000 millones de pesos. Una cantidad enorme, nada más en un solo renglón. Seguro de equipo pesado. Eso nos corresponde a nosotros, administrar ese dinero y sacarle provecho para las empresas, para las compañías de seguros y obviamente la intermediación. Entonces esa es una rebanada de pastel que nos podemos nosotros llevar, entre otras muchas cosas. Bueno, ahí están los riesgos. Obviamente son riesgos humanos, son riesgos que se dan por muchísimas circunstancias, y eso lo tenemos nosotros que llevar a pérdidas económicas. ¿Qué cosa es lo que sucede con un vehículo de gran tamaño, de gran peso, de gran velocidad, que produce una fuerza inconmensurable, una fuerza de un proyectil, y causa unos daños tremendos, ¿no? Y obviamente la pérdida de vidas. Y bueno, dice que el 106% de la cantidad que es el incremento del robo del autotransporte. Con esta lámina azul, amarilla, perdón, las compañías de seguros dicen: ya no quiero, ya no le entro, porque sé que salgo y me van a robar. Pues sí, tenemos que encontrar el sí, cómo hacerlo. No es muy fácil rechazar. Y bueno, aquí están las estadísticas. El que domina el dato, como ya lo tocaron, domina precisamente el cálculo. Saber qué cosas nos debemos dedicar para medir el riesgo y cobrar la prima suficiente para poder cubrir todos esos eventos. Y aquí esta es una lámina de varios logaritmos en los cuales encontramos en dónde nos están robando, a qué hora nos están robando.
y en qué lugar nos están robando. Con este mapa de calor podemos nosotros prever, anticiparnos que donde está más rojo y en ese horario no voy a circular o circulo con elementos tecnológicos que me ayuden a detectar esos riesgos. Estamos anticipándonos al riesgo con este mapa de calor, y eso es precisamente lo que vamos a llevarle a los clientes. Y tenemos que aprender de la administración de riesgos, que es algo que nada más una buena reunión de información nos va a llevar a buenos resultados. Todo eso se los doy de manera general. ¿Qué es lo que va a ayudar ahora, hoy en día, a combatir esto? La tecnología. No necesitamos policías en todas las carreteras, necesitamos vigilancia. Tenemos sistemas que nos posicionan exactamente, y lo conocen ustedes ya muy bien, el GPS. Tenemos tecnología de radiofrecuencia para ver en qué lugar están circulando la mercancía y los vehículos robados. Todo eso lo vamos a aprender y nos va a llevar a lugares muy importantes. Nos va a ayudar a detectar al operador que está cansado o que consumió drogas y ya no puede circular. Todo eso, la tecnología nos lleva a ese dato. Y la asistencia de conducción basados en la visión artificial. Eso es lo que nos está llevando al futuro. Ustedes les va a tocar la conducción automática, autónoma de los vehículos, de ese tamaño. Luis. Ahora sí, Por fin. Bueno, yo les quiero platicar un poquito de cómo fue que llevamos a GNP, que seguramente muchos la conocen, durante 20 años a ser la compañía líder en el mercado mexicano de seguros. En aquel entonces no existía el concepto de mercadotecnia. ¿Quién hacía mercadotecnia en México? Campbell's, las sopas Campbell's. Pero en realidad el concepto de mercadotecnia no se conocía. Nosotros fuimos los primeros en establecer una dirección de mercadeo que se dedicara a diseñar estrategias, y se incluyó a actuarios que decían, bueno, los actuarios conocen de números y todo, pero ¿qué conocen de mercadotecnia? Pues prácticamente nada. Pues aprendimos mercadotecnia en ese entonces, y lo que hicimos fue que el clásico diseño de productos con un enfoque técnico se cambiara por un enfoque más de marca. Imagínense ustedes, teníamos productos que se llamaban la cláusula de 6 resultados, el DTP20, el TPR. ¿A qué les suena eso? Pues a nada. Eran nombres técnicos que los actuarios que los habían precedido le pusieron a los productos y que era muy difícil venderlo. Entonces lo que hicimos fue diseñar marcas de productos con un nombre mucho más atractivo, que fuera fácilmente entendible por los clientes, y crear toda una mística alrededor de la compañía. En aquel entonces diseñamos nuevos productos, nos fijamos un objetivo de lanzar algo que llamamos la dinámica M. Y dinámica representaba un nombre de estar sacando constantemente nuevos productos y nuevos apoyos para la venta. Nos sacamos la dinámica N1, N2, N3 y así. Fue un compromiso con nuestra fuerza de venta de dotarles de los mejores productos que hubiera en el mercado. Y, obviamente, fijar metas y objetivos claros y ambiciosos. Que no tuviéramos el síndrome del veneno, que a donde nos lleve el viento es a donde vamos a ir caminando, sino tener una visión muy clara de a dónde queremos llegar. Creamos un gran liderazgo. Teníamos a un director general que durante muchos años, él fue 22 años director general de GNP. Yo en ese entonces era director ejecutivo de ventas y mercadotecnia, y quizá como muchos de nosotros al principio nos fuimos por establecer una carrera larga dentro de una compañía de seguros, y después nos independizamos, porque yo pasé 26 años en GNP, después me salí a formar una nueva compañía de seguros asociado con los holandeses,
y finalmente me independicé. O sea que todo en la vida tiene ciclos y hay que cumplir esos ciclos y cerrar los ciclos. Y bueno, había una gran mística y éramos una familia profesional. Algo que ninguna compañía tenía en aquel entonces es que integramos a nuestros cónyuges, o sea, a las parejas, les dimos participación y les decíamos a las esposas de los agentes: oigan, ustedes saquen antes de la basura a sus maridos a trabajar en las mañanas, que se pusieran a chambear tempranito. Formamos una familia que verdaderamente éramos amigos, estábamos comprometidos con un objetivo común y logramos un gran éxito que nos llevó a que durante 20 años fuimos la compañía líder dentro del mercado mexicano asegurador. Pero no todas las variables se pueden controlar. Los actores somos expertos en tratar de predecir comportamientos futuros, pero a veces hay variables en el entorno que surgen por ahí y que no tenemos posibilidades de controlarlas. ¿Qué cambió en ese entonces? Seguros La Comercial compró a Seguros América e integró a Aseguradora Mexicana. Eran 3 compañías que eran competidoras nuestras que se integraron como una sola empresa. Inclusive algunos le llamaron Comercial Mexicana porque era Aseguradora Mexicana, Seguros Comercial América, entonces utilizaron ese nombre. Entonces, automáticamente, al fusionar a las 3 empresas, perdimos el liderazgo. Después de 20 años, por principio, se perdió el liderazgo. ¿Qué hicimos? Redoblar esfuerzos, sacar nuevos productos, reforzar a nuestra fuerza de ventas con mayores incentivos. Nosotros nunca hicimos publicidad en México en aquel entonces porque decíamos: el seguro se tiene que vender, la gente no va a comprar, tiene que ser un agente quien vaya a convencer a los clientes, a las empresas que adquieran un seguro. Entonces vamos a reforzar la compensación de nuestra fuerza de ventas y lo que nos podríamos gastar en publicidad, que otras empresas gastaban grandes cantidades en publicidad y no les servía para nada. Porque si la gente no va y se presenta frente a la gente, nunca va a conseguir una venta. No es como ahora, obviamente, el mercado ha cambiado, en que hay productos que van de la mano de la demanda. Los seguros de autos sí se venden a través de portales y a través de internet, pero en aquel entonces no se tenían las facilidades de internet ni de correo electrónico que hoy en día se tienen. Entonces, invertimos más en nuestra fuerza de ventas. Teníamos a la fuerza de ventas mejor pagada en el mercado mexicano asegurador, con los mejores concursos, las mejores promociones, las mejores convenciones en México y en el extranjero, y eso logró que pudiéramos hacer una mística entre toda nuestra fuerza de ventas. Y después de un año que perdimos el liderazgo, lo recuperamos. Continuamos siendo una empresa líder durante varios años después, hasta que otras cosas sucedieron, pero eso es parte de otra historia. Bueno, en función de la hora, tenemos varias cosas que decirles adicionales, pero en función de la hora quisiera hacer un corto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está clarísimo? Sensacional, Jorge. Todo lo que dijimos. ¿No tiene ninguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Por favor. ¿Se sintieron preparados para empezar? Bien, pregunta el compañero que en qué momento da uno el paso hacia adelante. En mi caso personal, se dio sin pensar. Uno se va preparando, se va capacitando, como bien dice Pablo, hay que hacer la tarea. Cuando yo me presentaba a la empresa con la cual trabajaba, llevaba yo al día el tipo del cambio del dólar, cuánto estaba costando el oro, los mercados a futuro, situaciones de riesgo. Tenía yo esa tarea propia, yo me la había fijado. Entonces dije, oye, pues esta información
no nada más es para el despacho o la empresa con la que trabajas. Esta información es para ti, que se la lleves precisamente a las personas de manera directa. Pero así, un momento clave, no. Te lo va dando, en mi caso personal, el impulso que vas teniendo o la experiencia que vas ganando. A ver, yo les quisiera decir que no hay recetas para esto. Es un poco como la vida te va presentando oportunidades. Lo único que no se puede dar el lujo es desperdiciar las oportunidades. En mi caso, por ejemplo, yo entre 6 y 9 meses tenía yo una promoción dentro de la compañía, tenía yo un ascenso, me promovían a una posición más importante. No solo porque era yo un buen actuario, sino porque supe desarrollar otro tipo de habilidades complementarias que se necesitan. Quizá algunos de ustedes me han escuchado en algún congreso anterior o en alguna plática. El actuario es un extraordinario profesionista técnico, pero necesita reforzar sus habilidades con habilidades de comunicación y de presentación. Tiene que ser capaz de hacer buenas presentaciones tanto en privado como en público. Tiene que ser capaz de trabajar en equipo. Es muy difícil tener éxito en la palestra profesional uno solo. A lo mejor puede ser que seas el gurú actuarial, que estés encerrado ahí en un cubículo, pero los tiempos del hombre orquesta han quedado atrás. Hoy en día el éxito está en función del trabajo en equipo. Y finalmente desarrollar tus capacidades de liderazgo y de negociación. Tienes que ser un buen líder y tienes que tener capacidad de negociar. En la vida no se gana lo que se merece, se gana lo que se negocia. Si tienes buenas habilidades de negociación, vas a tener éxito. Entonces, dicho esto, yo te diría que a mí la vida profesional me brindó muchas oportunidades de siempre estar en ascenso. Llegué a ser el director ejecutivo de la compañía más importante del mercado asegurador durante 26 años. Y a los 26 años se me presentó otra oportunidad marcada por un hecho trágico. Perdí a mi esposa y perdí a una hija. Y en ese momento sentí que me tenía yo que redefinir, me tenía yo que reinventar. Y decidí quemar mis naves y emprender una aventura de fundar una empresa aseguradora nueva desde cero. Y formé una empresa de cero con mis socios holandeses y la dejé operando en el 11º lugar a nivel nacional de las compañías de seguros de vida. Y se me vino otra circunstancia que marcó mi destino y dije, es momento de probarme y voy a formar una empresa de consultoría actuarial en servicios financieros integrados. Y hoy en día llevo 20 años con una empresa que se llama Maximum Consulting Group, que da asesoría a todo tipo de organizaciones, desde compañías de seguros hasta clientes, empresas, en todo tipo de aspectos de administración de riesgos, de planeación estratégica. Algunos de ustedes lo saben, yo doy clase aquí en la universidad desde hace 45 años, soy asesor de todas las empresas del señor Ricardo Salinas, Grupo Electra, Banco Azteca, Televisión Azteca, Adamantium, Grupo Dragón, etcétera, etcétera. Entonces, la vida te va marcando oportunidades. Hay muchos que quieren empezar como emprendedores desde muy jóvenes. Está bien. Hay gente que quiere primero lograr experiencia. Creo que todos nosotros empezamos a lograr experiencia en compañías de seguros básicamente, y después, cuando vimos el momento adecuado, decidimos independizarnos. El reto es ese, saber cuándo aprovechar las oportunidades y atreverse. La Biblia tiene un mensaje, no quiero mandar un mensaje religioso, ¿no? Pero hay un mensaje por ahí en el Antiguo Testamento, en el libro del Apocalipsis, que dice: a los tibios los vomita el Señor. Tiene uno que ser atrevido en esta vida. Bueno, en el caso mío, efectivamente no hay un momento. Yo creo que lo que hay que es analizarse bien. Primero tiene uno que aprender del negocio que para poder volar solo.
Pero yo nada más les recomendaría, no tengan miedo a ser empresarios, a hacerse por uno solo. Yo nada más les digo, cuando yo decidí independizarme y poner mi propia empresa, fue cuando gané más dinero. El mezquino dinero. Yo también intenté ser empresario, pero aquí va una experiencia personal, no pude. Y no pude porque sin ser una actividad intensiva en capital, de todas maneras lo necesité y no lo tuve. Yo tenía lo que consideré que era el capital intelectual y pensé que estaba preparado para poner una empresa también de consultoría, pero mi experiencia es que no pude. Y regresé nuevamente a ser persona de una empresa. Entonces, no fue para mí de ninguna manera un fracaso, simplemente fue un escalón pues, que me quedó más alto de lo que yo podía subir. Pero, pues digamos como consejo, decía Luis, mídanse, decía Fernando, mídanse, no hay tiempo, dice Jesús, simplemente son circunstancias que ustedes tienen que revisar, pero compárense y vean si tienen los elementos suficientes para aprender a volar solos, porque volar solo no se nace con ello, hay que aprender. Y van a tener inclusive pues, que pasar hambre, porque a veces los ingresos no llegan. Y ya diste el trabajo y resulta que la factura no pasó. Entonces, mídanse para que no cometan el error que yo cometí. Después, a la larga, pues me resultó bien porque yo me sentía en mi puesto como que contratado cada quincena. No sentía que me la merecía, me la tenía que ganar. Entonces, vale la pena. Miren ustedes, son 2:30 de la tarde. ¿Hay alguna otra pregunta? Qué rápido se me pasó el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿A dónde? No veo. No veo. Bueno, miren, ¿dónde? Perdóname. Sí. Por favor, es en respeto a ustedes. Nosotros estamos aquí hasta la hora que ustedes quieran. A eso venimos. Pero por respeto a ustedes estoy haciendo estos cortes. Si eres tan amable. Es para hace ratito comentaste de una aplicación que te tomaba como los riesgos, ¿no? Dependiendo del colorcito que fuera. Mi duda es, ¿hay alguna aplicación que sea como un sistema operativo que aplique lo que hace el actuario? Gracias, man. Sí, efectivamente. Hoy en día tenemos la imaginación para hacer todo tipo de aplicaciones. Cuando reunimos información, se van formando logaritmos y los metemos en la licuadora y nos va dando esos resultados. Entonces, siempre la información es lo que vale, no el conocimiento. Podemos nosotros conocer tener muchísima información, pero la imaginación es la que nos va a llevar a los resultados. No dicho por mí, aquí dice que fue un señor Albert Einstein. Bueno, entonces siempre deben de tener ustedes esa imaginación y siempre tener la oportunidad de buscar aplicaciones. ¿Quién iba a decir que una simple aplicación nos lleva la comida a la casa, no? Bueno, una pregunta pues para los cuatro. ¿De qué manera se podría desempeñar un actuario en un campo ecológico sano? En un campo ecológico, a ver, la responsabilidad ambiental y la ecología también se basan en modelos predictivos y en el riesgo de los grandes riesgos catastróficos que existen.
Entonces, hay modelos, por ejemplo, en Lloyd's de Londres, que es el Centro Mundial del Reaseguro, tienen y han desarrollado modelos paramétricos que te permiten medir, dependiendo de la aplicación específica, aplicaciones para evaluar cuál es la prima de riesgo y de ahí partir para calcular las primas de reaseguro que deben de respaldar los contratos que se asumen por parte de las compañías de seguros cedentes. Entonces, hay una enorme aplicación en todo lo que es modelos ambientales y ecológicos en que el actuario puede justamente modelar todos esos riesgos y, sobre todo con la teoría de la predictibilidad, enfocarse a encontrar soluciones específicas para hacerlo. Los grandes fondos de catástrofes están basados mucho en eso. El Fonden tiene unos bonos catastróficos que el gobierno, tanto del Distrito Federal como de otros estados de la República, han contratado, y es un campo enorme que se puede complementar muy bien con todo el concepto de la macroeconomía y el comportamiento de la economía en su conjunto. Perdona, ya tenemos otra pregunta también. En principio, digo, un poco complementando lo que llega el micrófono, ¿cómo es que hacen para predecir si hoy hace frío o va a llover o llueve, para que el día 23 de septiembre, 23 de noviembre vuelva a llover o haga frío? Acuérdate de tus temas de procesos estocásticos, acuérdate de las cadenas de Markov, acuérdate de algunos tipos de análisis que puedes ir autocorrigiendo de la teoría de la credibilidad, y súmate al esfuerzo, verás cómo se hay trabajo para el actor. ¿Cómo decidieron ustedes, bueno, cada uno de ustedes, para irse al ramo en el que se encuentran, o simplemente tomaron la primera oportunidad que se les presentó de trabajo? Bueno, yo te decía, ahorita les doy la palabra, yo empecé de lo que fuera, ese fue mi puesto, de lo que sea, y luego pues fui un paso adelante de mi jefe y llegué pues a ser director general inclusive de informática en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, un poco tomando las circunstancias, pero también tratando de ir un paso más adelante y ver hasta dónde podía llegar. Esta es la primera mesa que se da, que es de seguros y riesgos. Va a haber otras mesas de otros compañeros actuarios que van a estar aquí sentados, compañeros de nuestra generación, que van a nutrir muchísima esta experiencia. Por los que estamos aquí nos dedicamos al ramo financiero de seguros y de riesgos. Las circunstancias de hace 50 años eran distintas. Yo salí de actuario y me contraté a una compañía de seguros. Ya estaba trabajando mi compañero Luis y otros compañeros, Gustavo Vega y demás. Y ese fue el camino que tomé. Pero el actuario, en mi caso, no se queda nada más con los estudios. Debe de tomar un posgrado. Yo, en mi caso personal, tomé un posgrado en el IPADE, que es Alta Dirección de Empresas, y eso te va llevando precisamente a otra visión de las cosas, ¿no? Pero sí, el actuario puede trabajar en cualquier punto. Yo tenía 5 oportunidades de trabajo: el Seguro Social, Nacional Financiera, que creo que ya no existen, en fin, uno debe de empezar con lo que le guste, porque ese es otro punto muy importante. La pasión, lo que te guste es lo que va a llevar. La compañera dice riesgo ecológico, esa es su ruta. Y por supuesto hay muchas cosas que hacer en ese sector de la ecología, de mercados a futuro, de finanzas, de riesgos, etc. Bueno, yo también un poquito empecé como actuario en seguros particularmente, porque siempre me llamó la atención el aspecto del riesgo y del seguro. Mi padre ha sido agente de seguros muchos años antes, y de repente leía yo revistas que él llevaba de casa y me llamó la atención mucho. También uno de los maestros que más me impresionó fue un maestro que tuve yo aquí en la facultad, que desgraciadamente ya falleció, el actuario Antonio Minzoni Consorti, que era un doctor de la Universidad de Trieste, doctor en actuaría. Y bueno, pues fue uno de los maestros que me inspiró, siempre lo utilicé como un modelo a seguir.
él me abrió el gusto por el seguro y por el reaseguro, y de ahí me seguí. Tuve la oportunidad de entrar a una compañía de seguros que después ayudé a convertirse en líder, todo lo que ya he mencionado antes, y también fue un poco casuístico, pero me gustó mucho. Hoy se piensa que los seguros están saturados, que el actuario, que hay demasiados actuarios trabajando en seguros. No es así. El campo de la actuaría en seguros sigue siendo enorme, muy amplio. Hoy en día, en la parte financiera, con Basilea 3 y ahora hacia 4, y con Solvencia 2, que ustedes saben que a nivel mundial ahora todo el sector asegurador y reasegurador tiene que basarse en el modelo de Solvencia 2. O sea, hay una enorme oportunidad para el actuario. Y más aún, esto ya lo comenté en el coloquio, en la inauguración, existe ahora una certificación que se llama CERA, que es Certified Enterprise Analyst or Actuary, que es el actuario certificado especialista en administración integral de riesgos. Y el puesto de Chief Risk Officer, que es el director general de riesgos en cualquier compañía de seguros, que no tiene nada que ver con el director técnico que hace los productos y diseña y hace el cálculo de reservas y todo eso, que también tiene que ser un actuario. Por ley, hoy se necesita que el director general de administración de riesgos de una compañía de seguros sea un actuario y esté certificado. Y ese mismo puesto de Chief Risk Officer existe en cualquier otro tipo de organización, no de seguros. En banca, en empresas de todo tipo, tiene que existir un puesto de el encargado de la administración integral de riesgos de esa organización. Bueno, y para terminar en esta pregunta, pues realmente yo creo que en aquella época, hace 50 años, el actuario, como lo comenté, el actuario nacía principalmente porque las compañías de seguros requerían técnicos de esa naturaleza, y por eso fue que a lo mejor todos nosotros nos dimos hacia ese lado. Nos gustó y qué bueno, y después ya hicimos lo que hicimos. Sin embargo, ahora ustedes tienen una amplia gama de lo que puede ser el actuario. Ya el actuario ya no nomás es en la compañía de seguros, y lo que dijo Luis, todavía hay mucho que cortar ahí, pero hay en todos lados ahora, en la banca, en el seguro social, en todos lados. Hasta hay un actuario político, ¿no? Afortunadamente no de aquí, Ernesto, hasta políticos ya hay actuarios, ¿no? Pero pues eso es lo que ustedes tienen que ver ahora. Ahora tienen un amplio panorama, mucho más amplio panorama que el que teníamos nosotros. Por eso les digo, simplemente vean lo que les gusta, vean hacia dónde quieren irse y traten de conectarse. Voy a concluir. En mi opinión, el actuario es el profesionista mejor capacitado para asignarle un valor monetario al riesgo con sentido social, y además para diseñar las alternativas de solución en beneficio propio y de su círculo de influencia. ¿De qué tamaño quieren ustedes hacer su círculo? Va a depender de ustedes. Hablando en serio, ustedes pueden ser los mejores actuarios del mundo, no tienen límite. De ustedes va a depender ponerse el techo. Ustedes pueden llegar a la altura que deseen. ¿De qué tamaño quieren que sea su castillo? ¿En dónde lo quieren ubicar? ¿Rodeado de jardines? ¿De qué tamaño quieren que sea su castillo? A propósito, el que está ahí es mi hijo. Acaba de regresar de hacer una maestría en Toledo, en España. Ya tiene 3. Yo sí les voy a hablar. Da para una mesa.
pero perdónenme, pues yo cerré. Y yo escojo. Cuando tenía yo precisamente la posición más alta que podía yo obtener a mi edad, de repente me mandan a llamar y me dicen que me quedan unos cuantos días de vida, con un padecimiento de cáncer en los bronquios. Y en cuanto me salí a vestir después de los análisis, mi esposa le preguntó al médico, porque dijeron que tenía que hacerme una biopsia. Mi esposa le preguntó, ¿qué le debo dar de comer o cómo lo puedo cuidar? Y le dijo el médico de la clínica de tuberculosis que está en Calzada de Tlalpan, le dijo, déjelo que haga lo que quiera, que coma lo que quiera, porque la biopsia que vamos a hacer no es para ver cómo lo vamos a curar, sino para saber cuántos días se le quedan de vida. Me manda a llamar el médico y entonces llora. Y todo lo que aprendiste, y todo lo que te esforzaste, y tus hijos lloran. Pues ¿saben qué? Yo digo, perdónenme, da para mucho y a lo mejor no se comparte mi pensamiento, pero les voy a dar mi experiencia. Yo creo en el Dios de la Biblia. Y entonces en ese momento, mi hija tenía 1 año, la senté a un ladito y le dije, Señor, pues te la encargo. Ya no puedo, te la encargo. El día que me iban a hacer a decir para cuándo era la luz. Pero le doy gracias a Dios de que no leyó mis labios sino mi corazón. Y cuando llegué a ver los resultados para que me dijeran cómo iba a ser la biopsia, qué tenía que hacer, las mismas placas que me habían tomado 15 días antes me las volvieron a mostrar, y me dice el médico, pues yo creo que vamos a dejar la biopsia para después. Pues nos volteamos a ver mi esposa y me dijo, no, pues no, adiós. Y entonces continúa y dice, no, la vamos a dejar para después porque no tiene usted nada. En 1985, hace 33 años, 2018, lo que no puede arreglar el cálculo actuarial, lo que no puede arreglar la medicina, porque la medicina me declaró incurable, me lo dio el Dios de la Biblia. Señores, gracias por escucharnos. Un último mensaje, perdón. La participación de ustedes tiene un premio. Los trabajos que vayan a realizar los puede calificar aquí la dirección de la facultad con mérito de tesis. Y económicamente hemos comprado para ese mejor trabajo un iPad profesional para animarlos. Les quiero pedir que también inviten a sus compañeros matemáticos y físicos, porque la oportunidad del mercado es absolutamente para todos. Yo tengo aquí a mi nieto presente, que es un científico, estudiando apenas en matemáticas, y él le digo, oye, das para 2 carreras, ¿no? Todos tenemos esa gran posibilidad. Y pues les agradecemos a todos su presencia aquí. Esperamos que se hayan llevado ideas valiosas que les permitan tener un mejor desarrollo profesional y que tengan muy buena tarde. No tengo exactamente las fechas, pero tenemos previsto para el día 11 de la mañana una mesa que trata sobre el actuario del sistema de salud. Creo que no se la deben perder. Vienen 2 personas extraordinariamente calificadas que han ocupado altos puestos en la definición de políticas públicas. Después tenemos una mesa que habla de la tecnología de la información, el actuario cómo asimila la tecnología de la información. Una más que habla del actuario en la educación, y la que coordina esa mesa es la directora general del CENEVAL, también de nuestra generación. No se la pierdan. Me parece que tenemos una última que puede hablar de planeación. No tengo aquí en la mente las fechas, pero la oficina de Moy, por cierto,
Mi agradecimiento a Moy, es miembro de nuestra generación, actuario, a quien se debe pues, que todo esto haya sido una bonita realidad. Es un reconocimiento que les extendemos públicamente. Coordinador de actividades culturales de la Facultad de Ciencias, y la responsabilidad que hemos adquirido esta coordinación es de darles la mejor oferta cultural, incluyendo la parte artística y la de divulgación de la ciencia. Así es que aquí está otro más, en otra actividad más del actuario, y sí tengo que tener conocimientos de ciencia para lograr realizar el trabajo de la divulgación cultural. Y esta es una parte del trabajo, pero no más mía, sino es de todos los integrantes de la federación. Yo pido un aplauso para todos, pero además vamos a decir algo más. No, creo que hay una plática de la memoria del 68 para que también estén atentos, ¿no? De la experiencia que tuvimos nosotros en aquella época. Se nos pasó comentar que hay una más sobre pensiones, ¿no? Sí. Sí, tenemos una adicional en la que vamos a revisar cómo el actuario ha encontrado soluciones para las diversas etapas de la vida, en particular para la tercera edad. Ustedes nos ven como que todavía podemos, pero a veces ya nos empiezan a fallar nuestros músculos, nuestras manos, y probablemente necesitemos ayuda. Si el actuario no encuentra soluciones, ayuda a encontrar soluciones viables financieramente, y también se los digo a ustedes, el sistema de seguridad social ya no alcanza, van a tener que ahorrar. Vengan a escuchar esa plática porque también cuesta dinero. Entregar el papel